Muchas gracias amigos y amigas. Hemos estado discutiendo este tema en muchos de los foros antes y hemos aprendido también muchísimo del curso de verano de la doctora Rebecca Johnson que dio hace 2 años explicando sobre las cuestiones nucleares. Así que estoy muy feliz de estar hoy en este panel. Muchos de nosotros nos hemos reencontrado en la situación y seguir dialogando. Creo que voy a hablar más o menos durante 15 minutos y los oradores después de mí van a dar sus perspectivas muy importantes sobre este tema. Creo que la pregunta para nosotros cuando hablamos de Fukushima, en japonés, Fukushima tiene un nombre muy hermoso, es Isla de la Fortuna, Isla de la Felicidad, y la verdad es que no merece las catástrofes que sobrevinieron sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, sus granjeros y sus animales. Pero cuando hablamos de la catástrofe, la gente diría, ¿cuál es la naturaleza de la catástrofe? ¿Fue natural? ¿Fue provocada por el hombre? En 1967, cuando se instaló y cuando se estaba construyendo esta planta, se tomaron diferentes elecciones de construcción y después mucha gente habló de un tsunami y otras personas también pensaron sobre cuestiones provocadas por el hombre. Por ejemplo, el Wall Street Journal empezó a hablar de las cuestiones técnicas 3 meses después del accidente y dijo que cuando se, cuando se construyó el reactor, quitaron 25 metros de un acantilado y tendría que haber estado sobre 35 metros y podría haber escapado el tsunami. Sin embargo, porque el gobierno en ese momento, por el gobierno en ese momento, por las empresas de ese momento que estaban buscando una manera más fácil para poder transportar el material, el equipamiento, para que sea más fácil, para ahorrar dinero y por otras cuestiones, decidieron eh, decidieron construirlo en el lugar que lo hicieron. Entonces, cuando pegó el tsunami de 15 metros, los reactores estaban a 5 metros por debajo del tsunami. Por lo tanto, se inundó. Vemos muchos entonces de este tipo de discusiones que entrarían también en cuestiones técnicas. ¿Y este es un detalle importante? Sí, por supuesto que sí. Pero por otro lado, por supuesto, cuando miramos hacia atrás, también tenemos la sabiduría, ¿no? Cuando pasó el tiempo para decir, tendremos que haber hecho esto, se tendría que haber hecho esto otro. Pero creo que una pregunta ahí para hacerse es, se trata solo de cuestiones técnicas. Y el accidente entonces sucedió porque lo tendríamos que haber construido más alto en vez de construirlo tan bajo, tendrían que haber recortado el acantilado o se trata de cuestiones mucho más que técnicas. Si pensamos en eso, muchas veces vemos que tiene que ver con dinero y con intereses, por supuesto. Pero también creo que todavía tenemos que ir un poco más allá para hacernos algunas de las preguntas fundamentales. La pregunta fundamental en relación a la energía nuclear es, ¿tenemos la seguridad garantizada para el uso de la energía nuclear antes de usarla? De hecho, tenemos todas las soluciones y todas las formas de lidiar con posibles accidentes, posible contaminación, antes de realmente lanzar estas plantas de energía nuclear. Esa es la pregunta central. Sin embargo, una pregunta tan sencilla que se tendrían que haber hecho nunca fue respondida y tenemos que preguntarnos por qué.
¿por qué no llevamos hasta el final estas preguntas que son tan importantes? Tenemos que preguntarnos entonces, ¿tiene que ver porque hemos estado demasiado atrapados en la retórica de la modernización, que necitamos energía y, y esa energía que puede hacer que nuestras vidas sean confortables y convenientes? Sobre esta pregunta, la verdad, yo no soy una experta. eh, Rebecca Johnson es una experta y ella nos va a explicar las diferencias entre la fisión nuclear y la fusión nuclear. Y sin embargo, para ambas tecnologías, por supuesto la última todavía está siendo desarrollada, pero para la fisión nuclear misma podemos ver que hay tantos temas subyacentes que no han sido aún respondidos. Y sin embargo, estamos usando la energía nuclear por todos lados. Esta entonces es una pregunta que considero no debe ser dejada solamente a los científicos y a los expertos. Es una pregunta que cada uno de nosotros como personas comunes, que estamos subordinados a las catástrofes, estas son las preguntas que tenemos que hacernos y tenemos que buscar respuestas para estas preguntas. Luego entonces del accidente también vimos una discusión. La discusión es, ¿debemos elegir solamente entre combustibles fósiles no renovables o deberíamos elegir por las energías limpias, las llamadas renovables? Pareciera como si estamos atrapados entre la elección y como si fuera la única elección posible. Pero la pregunta es, ¿podemos mirar toda la cuestión de energía en conjunto y ver qué tipo de energía es demandada? ¿Es esto necesario? Esto también creo que es una pregunta que tenemos que responder, porque al mismo tiempo, cuando nos enfrentamos con los accidentes de las plantas nucleares, también estamos pasando por el colapso climático, la catástrofe climática, y los expertos también están diciendo que quizás antes del 2050, si la temperatura por medio crece por sobre 2 grados centígrados, entonces esta tierra que estamos habitando prácticamente se va a volver inhabitable. Creo entonces que tenemos que entrar en ciertas preguntas. Voy a presentar algunas de las preguntas para nuestra discusión. La primera creo que es, ¿cuáles son los intereses involucrados en la energía nucleoeléctrica, en la promoción, la generación y el uso de la energía nuclear? Por supuesto está la cuestión monetaria, hay grandes empresas que sacan grandes ganancias, así que ese es un tema. También tenemos muchísimos informes sobre el choque entre el gobierno japonés y las empresas de energía nuclear, y cómo el gobierno, los intelectuales, los académicos, los medios masivos y las corporaciones son, per- son pertenecen o tienen sus intereses, pero también sabemos que la energía nuclear es para uso civil, es para supuestamente mejorar nuestras vidas. Y creo que este punto no debe dejarse en las sombras. Siempre ha habido insistencia sobre el uso seguro del, de la energía nuclear y sabemos que no es seguro. La pregunta no es sobre la seguridad. Lo que tenemos que preguntarnos es si las plantas nucleares tienen que estar ahí para que se produzcan las armas nucleares. Y hemos visto informes que hablan de que en qué periodo, en cuántas semanas Japón puede producir armas nucleares si tienen la necesidad. Y esa, creo yo, es un factor muy importante detrás del desarrollo de la energía nuclear. Entonces hay Por eso es que hay la cuestión militar, diferentes geopolítica. dimensiones
Y cuando lo ponemos en el contexto de la geopolítica y vemos las armas, la carrera armamentística y todas las cosas que amenazan a la humanidad, es decir, nos tenemos que preguntar, ¿podemos realmente permitirnos una cuarta, tercera, cuarta guerra mundial en el que se usen armas nucleares? Si decimos que es cuestión, digamos, la segunda pregunta que planteo es, entonces, si decimos que es el 1% versus o frente al 99%, ese 1% es el interés involucrado, la parte de los bloques políticos, militares. ¿Qué pasa entonces con el 99%? ¿Comparten un sentido común consensuado? ¿Hasta qué punto es nuestra propia negación o nuestra propia excusa de ser engañados? ¿Hasta qué punto es nuestra ignorancia simplemente? Me gustaría darles un ejemplo. Por ejemplo, el vertido de las aguas contaminadas, cuando hicieron el anuncio hace 2 meses que el gobierno japonés dijo que había decidido que no podían seguir sosteniendo estas aguas contaminadas y que tenían que verterlas al mar, con muchas justificaciones diciendo que no era peligroso, etcétera. Todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, digamos, los medios masivos, las redes sociales, dijeron, no, es imposible, no podemos aceptarlo. Y salieron personas a decir que esto iba a afectar las vidas, teníamos consumidores diciendo que esto los iba a afectar, iba a afectar nuestra salud. Y lo que me pregunto entonces es, cuando todos hablan de las aguas contaminadas, ¿realmente han insistido, han analizado el argumento de preguntar por qué? ¿Por qué es que esas toneladas, cientos de toneladas de agua contaminada se producen todos los días? Todos los días, repito. Si simplemente nos planteáramos esta pregunta, tendríamos que mirar hacia atrás y ver que nada o casi nada se ha hecho con los reactores, reactor 1 y reactor 3. Cuando ocurrió el accidente, cuando estuvo la función de la parte central de la planta, se han hecho tantas cosas, pero nada realmente ha mostrado un progreso. Y lo que vemos por parte del gobierno es que nos dio la noticia de decir, bueno, en 3 años vamos a comenzar a hacer el desmantelamiento, en 4 años vamos a hacerle un techo y luego vamos a sacar completamente todos los combustibles gastados, etcétera. Pero lo pospusieron y lo pospusieron. Y si uno analiza y trata de mirar la agenda que ofreció el gobierno japonés en todos estos años, ¿en cuánta cantidad de años dijeron entonces que lo iban a lograr? Esta pregunta, esta cuestión de la explosión de los reactores, del desmantelamiento, decir que íbamos a estar todos a salvo, que todas las personas de Fukushima iban a estar a salvo. Creo que ahora siento que es una distracción decir que vamos a comenzar realmente a trabajar en los sitios que están tan cercanos al accidente. Hay mucha hipocresía para tratar de decir que las cosas han vuelto a la normalidad. Cada vez que escuchamos a las personas o a los medios decir, bueno, fue un pequeño porcentaje de un área que no sigue estando a salvo. Pero si uno mira el reactor o los dos reactores en realidad, sabemos cuán grave es el problema realmente. No es entonces solo una cuestión del gobierno o de TEPCO que traten de distraer o de engañar, sino que la pregunta está en el otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué
estas cuestiones tan esenciales no se han planteado persistentemente desde el pueblo, desde el lado de las víctimas. Me gustaría entonces finalizar mi presentación hablando de la esperanza. Creo que esta vez hemos decidido que la temática de nuestro foro es la política de la esperanza. ¿Pero por qué le ponemos tanto énfasis a la esperanza? Porque en todos lados hay desesperación, en todos lados está esta sensación de impotencia. ¿Podemos salir de esta sensación de impotencia? ¿Podemos encontrar una forma de salir de esta desesperación? Podemos hablar de la política de la esperanza no como utopía, sino que podemos ver esta esperanza ya en la forma en la que las personas se organizan en comunidades, tratan de luchar por su propia supervivencia, por las vidas de las generaciones futuras. Y me gustaría brindarles un ejemplo de la esperanza que yo también veo. Fue un año y medio después del accidente, en octubre del 2012, el profesor Ohashi, que está aquí presente, y otros dos colegas, Amiko Fujioka y Toshiyuki Hakyushi-san, me llevaron a mí y a otras dos personas en un viaje a Fukushima. Fue increíble ver ese paisaje sin gente, sin personas. Y sabemos que también esa ciudad sigue llena de peligros. Pero durante la cena de ese mismo día, cuando volvimos, después de la visita, volvimos a Tokio, creo que el profesor Ohashi se va a acordar. Estábamos sentados, charlando, y el hijo de Amiko estaba sentado al lado mío, la hija estaba sentada al lado mío, y yo le dije, venías de Tokio, te podrías haber quedado allí, ¿qué te hizo querer quedarte aquí, en el medio de este área que está tan contaminada con radiación, que no se puede ver, el olor? Y me respondió, con mucha calma, bueno, yo ya tengo 40 años y creo que puedo contribuir. Me gustaría hacer algo por la generación futura. Me conmovió muchísimo cuando me dijo esto, porque creo que para ella era tan natural saber que al ser privilegiada de poder estar en Japón o irse, quedarse en Tokio, irse, encontrar una vida segura en otros lados, pero no lo eligió, sino que eligió ir a la escena de la catástrofe para poder trabajar conjuntamente con las comunidades de allí. Y tenía solo 40 años. 40 años es tan joven como para estar haciendo tantas cosas significativas. Sigo recordando esa noche, esa cena, y cuando me dijo estas palabras con tanta calma, que me conmovieron tanto. No lo dijo de manera heroica, no me dijo, no, tengo que luchar por esto y por lo otro. Me lo dijo de manera tan calma y sin embargo con esta convicción y con el espíritu de compromiso, que porque ella no lo ve como un sacrificio. Creo que en estos años, en mis interacciones con otros amigos de Japón y de otros países, he visto este espíritu de perseverancia, de compromiso. Y creo que cuando vean a los oradores, cuando escuchen a los oradores que van a tomar la palabra ahora, lo van a ver también este espíritu. Muchas gracias.